La litera superior de Francis Marion Crawford. Primera entrega. Alguien pidió que trajeran cigarros. Habíamos hablado mucho y la conversación empezaba a decaer. Se había posado el humo del tabaco en los pesados cortinajes y el vino en aquellos cerebros capaces de languidecer. Era evidente que a menos que alguien hiciera algo para levantar nuestros deprimidos espíritus, la reunión no tardaría en llegar a su término natural, y nosotros, los huéspedes, nos iríamos rápidamente a la cama. Nadie había dicho nada especialmente notable. Es posible que nadie tuviera nada notable que decir. Jones nos había hablado detalladamente de su última aventura de cacería en Georgia y Mr. Tompkins, de Boston, había explicado minuciosamente los principios laborales, cuya adecuada y cuidadosa explicación había permitido que el ferrocarril de Atkinson, Topeka y Santa Fe no solo extendiera su recorrido, aumentara su influencia departamental y transportara ganado sin matarlo de hambre en el camino, sino que también había conseguido, durante años enteros, engañar a los pasajeros que adquirían su billete con la ilusoria creencia de que la corporación anteriormente citada era capaz de transportar vidas humanas sin destruirlas. El señor Tómbola se había empeñado en convencernos con argumentos que ninguno de nosotros se tomó la molestia de rebatir, que la unidad de su país no se parecía en nada al moderno torpedo, cuidadosamente planeado, construido con toda la precisión de los mejores arsenales europeos, pero que, una vez construido, era puesto en unas manos débiles y estaba destinado inevitablemente a estallar en el ilimitado despilfarro del caos político. No es necesario dar más detalles. La conversación había adquirido un cariz que hubiera aburrido a Prometeo en su roca, que hubiera distraído a Tántalo y que hubiera impulsado a Ixión a buscar alivio en los sencillos, aunque instructivos diálogos de Herr Ollendorf, harto de soportar nuestra charla. Habíamos estado sentados ante una mesa durante horas enteras. Estábamos aburridos, estábamos cansados y nadie parecía dispuesto a emprender la retirada. Alguien pidió cigarros. Instintivamente todos miramos al que había hablado. Brisbane era un hombre de 35 años, notable por aquellos dones que atraen principalmente la atención de los hombres. Era un hombre fuerte. Las proporciones externas de su cuerpo no presentaban nada extraordinario a simple vista, aunque su estatura era superior a la normal. Superaba ligeramente el 1,80 m de estatura y sus hombros eran moderadamente anchos. No era corpulento, aunque tampoco podía decirse que fuera delgado. Su pequeña cabeza estaba sostenida por un cuello recio y nervudo. Sus anchas y musculosas manos poseían la habilidad de partir nueces sin la ayuda del habitual cascanueces, y al mirarlo de perfil, nadie podía dejar de notar la extraordinaria longitud de sus brazos ni la insólita robustez de su pecho. Era uno de aquellos hombres de los cuales suele decirse que engañan, es decir, que aunque pareciera un hombre fuerte, en realidad era mucho más fuerte de lo que aparentaba. De sus facciones tengo muy poco que decir. Su cabeza era pequeña, su pelo fino, sus ojos azules, su nariz grande. Llevaba un pequeño bigote y tenía una mandíbula cuadrada. Todo el mundo conocía a Brisbane, y cuando pidió cigarros, todos lo miraron. «Es una cosa muy rara», dijo Brisbane. Todo el mundo dejó de hablar. La voz de Brisbane no era una voz potente, pero poseía la singular cualidad de penetrar en la conversación general y cortarla como con un cuchillo. Todos escucharon. Brisbane, dándose cuenta de que había atraído la atención general, encendió su cigarro con una gran parsimonia. «Es muy raro», continuó, «lo que ocurre con los fantasmas.
La gente siempre está preguntando si alguien ha visto un fantasma. Yo he visto uno. Cáspita, usted. ¿Habla usted en serio, Brisbane? Vamos, un hombre de su inteligencia. Y así por el estilo. Un coro de exclamaciones acogió la inesperada afirmación de Brisbane. Todo el mundo pidió cigarros y el mayordomo apareció repentinamente de las profundidades de quién sabe dónde con una helada botella de champán seco. La situación estaba salvada. Brisbane iba a contar una historia. 1. Llevo muchos años navegando, dijo Brisbane, y he tenido que cruzar el Atlántico con frecuencia. Tengo mis preferencias. La mayoría de los hombres tienen sus preferencias. He visto a un hombre esperar 3/4 de hora de una parada de autobús para subir a un vehículo determinado. Yo tengo la costumbre de esperar determinados barcos cuando me veo obligado a cruzar el charco. Tal vez sea un prejuicio, pero nunca di por mal empleado el precio de mi pasaje, excepto una sola vez. La recuerdo perfectamente. Era una cálida mañana de junio y los funcionarios de aduana que esperaban la llegada de un vapor procedente de Cuarentena tenían un aspecto preocupado y pensativo. Yo no llevaba mucho equipaje. Nunca lo he llevado. Me mezclé con una multitud de pasajeros, mozos de cuerdas y oficios individuos con chaquetas azules y botones de latón, que parecían brotar como setas de la cubierta de un buque atracado para ofrecer sus innecesarios servicios a los pasajeros adinerados. Había observado a menudo con cierto interés la espontánea evolución de aquellos individuos. No están allí cuando uno llega. 5 minutos después de que el piloto ha gritado ¡En marcha!, ellos, o al menos sus chaquetas azules y sus botones de latón, han desaparecido de la cubierta y de la pasarela de un modo tan absoluto como si hubieran sido consignados a aquella alacena que la tradición asigna únicamente a David Jones. Pero en el momento de partir, allí están, recién afeitados, con su chaqueta azul, ávidos de obtener alguna propina. Me apresuré a subir a bordo. El Kamchatka era uno de mis buques preferidos, y digo era porque ya ha dejado de serlo. No puedo imaginar nada que me indujere a hacer otro viaje en él. Sí, sé lo que van a decirme. Es un barco insólitamente limpio, la comida es excelente y la mayoría de los camarotes son dobles. Tienen muchas ventajas, pero yo no volvería a navegar en él por nada del mundo. Y perdonen la digresión, subí a bordo. Me dirigí a un marinero cuya enrojecida nariz y cuyas rojizas patillas no me eran desconocidas. 105, cubierta inferior, le dije, con aire despreocupado, de hombre para el cual el cruzar el Atlántico tiene la misma importancia que tomarse un whisky en el bar de la esquina. El marinero cogió mi maleta, mi abrigo y mi manta de viaje. Nunca olvidaré la expresión de su rostro. No es que hubiera palidecido. Los más enigmáticos teólogos afirman que ni siquiera los milagros pueden cambiar el curso de la naturaleza. No vacilo al decir que no había palidecido, pero a juzgar por su expresión creí que iba a echarse a llorar, a estornudar o a dejar caer mi equipaje. Y como la maleta que contenía 2 botellas de un coñac excelente que mi viejo amigo Sneinson Van Pinkins me había regalado para el viaje, me asusté de veras, pero el marinero no hizo ninguna de aquellas cosas. «Estoy algo mareado», murmuró en voz baja, y echó a andar. Supongo que mi Hermes, mientras me conducía a las regiones inferiores, no las tenía todas consigo, pero no dijo nada y le seguí. El camarote 105 se encontraba del lado del puerto, muy a popa. No tenía nada de notable. La litera inferior, como la mayoría de las del Kamchatka, era doble. Había mucho espacio
Había los habituales elementos de limpieza, calculados para infundir una idea de lujo en la mente de un indio norteamericano. Había los habituales estantes de madera parduzca, en los cuales resulta más fácil colgar un paraguas de gran tamaño que un modesto cepillo de dientes. Sobre el colchón, de aspecto poco atractivo, estaban dobladas aquellas mantas de un gran humorista moderno, ha comparado acertadamente con una torta fría de trigo negro. El asunto de las toallas era un simple problema de imaginación. Los recipientes de cristal estaban llenos de un líquido transparente levemente teñido de gris, el cual despedía un olor leve, aunque no agradable, un olor que combinaba las propiedades aromáticas del agua salobre estancada con las del aceite pesado requemado. Unas cortinas de colores fúnebres tapaban a medias la litera superior. A través de un ojo de buey, el sol de junio iluminaba débilmente el desolado escenario. ¡Uf! ¡Cómo di aquel camarote! El marinero dejó mis cosas en el suelo y se me quedó mirando como si deseara marcharse, probablemente en busca de más pasajeros y de más propinas. Siempre resulta conveniente ganarse la buena voluntad de esos funcionarios y, en consecuencia, le di unas cuantas monedas. En lo que de mí dependa, procuraré que tenga usted un viaje cómodo, me dijo, mientras se guardaba las monedas en el bolsillo. Sin embargo, en su voz había una extraña reticencia que me sorprendió. Posiblemente consideraba mezquina la propina que le había dado, aunque me sentía más inclinado a creer que, como él mismo lo hubiera expresado, había empinado el codo. Desde luego, estaba equivocada y cometí una injusticia al pensar eso de aquel hombre. 2. Aquel día no sucedió nada importante. Salimos del muelle puntualmente y resultó muy agradable empezar el viaje, ya que el tiempo era cálido y sofocante, y el movimiento del barco producía una refrescante brisa. Todo el mundo sabe cómo es el primer día de navegación. La gente pasea por cubierta y se examina mutuamente, y a veces encuentran a conocidos que ignoraba que se hallaban a bordo. Existe la habitual incertidumbre acerca de si la comida será buena, mala o regular, hasta que las 2 primeras colaciones nos sacan definitivamente de dudas. Existe también la habitual incertidumbre acerca del tiempo, hasta que el barco ha pasado la isla del fuego. Las mesas están llenas al principio y luego se vacían repentinamente. Los pasajeros, muy pálidos, brincan de sus asientos y se precipitan hacia la puerta, y los que están acostumbrados a navegar respiran más libremente mientras sus mareados vecinos pasan corriendo por su lado, dejándoles más espacios en la mesa y una mayor participación en el tarro de la mostaza. Una travesía del Atlántico es muy parecida a otra, y quienes los cruzamos con cierta frecuencia no hacemos el viaje por el placer de la novedad. Las ballenas y los icebergs resultan siempre objetos interesantes, pero a fin de cuentas, una ballena es muy parecida a otra ballena y rara vez puede verse un iceberg de cerca. Para la mayoría de nosotros, el momento más agradable del día a bordo de un buque es cuando hemos dado el último paseo por cubierta, hemos fumado nuestro último cigarro y, conseguido el objetivo de fatigarnos un poco, nos disponemos a encerrarnos en nuestro camarote. Aquella primera noche me sentí especialmente cansado y entré en el camarote 105 dispuesto a acostarme más temprano que de costumbre. Al entrar, quedé sorprendido viendo que iba a tener compañía. En un rincón había una maleta muy parecida a la mía y en la litera superior habían dejado una manta de viaje plegada con un bastón y un paraguas. Pensaba que iba a estar solo y me sentí ligeramente disgustado, pero luego me pregunté quién sería mi compañero de viaje y decidí echarle una mirada. Él entró después de haberme metido en la cama. Era, por lo que pude ver,
un hombre muy alto, muy delgado, muy pálido, con el pelo canoso igual que las patillas y unos decoloridos ojos grises. Había en él, pensé, algo que resultaba un poco equívoco. Era la clase de hombre que puede verse en Wall Street, sin que pueda decirse exactamente lo que está haciendo allí. La clase de hombre que frecuenta el café anglés, que siempre parece estar solo y que bebe champán, puede vérsela en las carreras de caballos, pero también allí produce la impresión de que no está haciendo nada. Un poco remilgado, un poco extravagante. En todos los barcos hay 3 o 4 hombres de ese tipo. Me dije a mí mismo que no me interesaba trabar conocimiento con él y me dispuse a dormir con la idea de estudiar sus costumbres a fin de evitarlo en lo posible. Si él se levantaba temprano, yo me levantaría tarde. Si se acostaba tarde, yo me acostaría temprano. No me interesaba relacionarme con él. Si han conocido ustedes a un individuo de esa clase, ya saben lo molesta que resulta su compañía. Pobre hombre. Perdí lastimosamente el tiempo haciéndome toda aquella serie de reflexiones, ya que no volví a verlo después de aquella primera noche en el camareto 105. Estaba durmiendo profundamente cuando fui despertado de súbito por un fuerte ruido. A juzgar por el sonido, mi compañero de camarote debió de haber brincado al suelo desde la litera superior de un salto. Le oí coger el tirador de la puerta, la cual se abrió casi inmediatamente, y luego oí sus pasos mientras se alejaba corriendo por el pasillo, dejando la puerta abierta tras él. El barco se balanceaba un poco y esperé oírlo tropezar o caer, pero siguió corriendo como si aquella carrera dependiera su vida. La puerta oscilaba sobre sus goznes con el movimiento del barco y el ruido me molestaba. Me levanté y la cerré y regresé a mi litera en la oscuridad. Me quedé dormido de nuevo, pero no tengo la menor idea del tiempo que estuve durmiendo. Cuando me desperté era aún de noche, pero experimenté una desagradable sensación de frío y me pareció que el aire estaba húmedo. Ya conocen ustedes el peculiar olor de un camarote que ha sido mojado con agua de mar. Me tapé lo mejor que pude y volví a quedarme adormilado, imaginando las quejas que iba a presentar al día siguiente y escogiendo los epítetos más gráficos del vocabulario. Pude oír a mi compañero de camarote dando vueltas en la litera superior. Probablemente había regresado mientras yo estaba durmiendo. En un momento determinado me pareció oírlo gruñir y pensé que estaba mareado. La cosa resulta especialmente desagradable cuando uno está situado debajo. Sin embargo, seguí dormitando hasta las primeras horas de la mañana. El barco se balanceaba fuertemente, mucho más que la noche anterior, y la grisácea claridad que penetraba a través del ojo de buey cambiaba de matiz con cada movimiento, reflejando ora la superficie del mar, ora la superficie del cielo. Hacía mucho frío, un frío inconcebible en pleno mes de junio. Volví la cabeza en dirección al ojo de buey y vi con sorpresa que estaba abierto de par en par. Creo que proferí una maldición en voz alta. Luego me levanté a cerrarlo. Cuando volví a mi litera, eché una mirada a la de arriba. Las cortinillas estaban echadas del todo. Probablemente mi compañero de camarote había sentido frío lo mismo que yo. Me sorprendió haber dormido tanto. El camarote era incómodo, pero, por raro que parezca, no noté el olor a humedad que me había molestado durante toda la noche. Mi compañero estaba aún durmiendo. Una excelente ocasión para evitarlo, de modo que me vestí rápidamente y salí a cubierta. El día era cálido y nuboso, y el agua olía a petróleo. Eran las 7, mucho más tarde de lo que había imaginado. Pasé junto al médico,
que estaba dando su paseo matinal. Era un joven de la Irlanda Occidental, un individuo corpulento, de pelo negro y ojos azules, con tendencia ya a la gordura, pero su aspecto general era saludable y resultaba más bien atractivo. Bonita mañana, dije, para entrar en conversación. Bueno, me respondió, contemplándome con un aire de curiosidad profesional. Es una bonita mañana. Y no es una bonita mañana. No creo que tenga mucho de mañana. Bueno, no es tan bonita como todo lo que es, dije. Hace lo que yo llamo un tiempo de bochorno, replicó el médico. Anoche pasé mucho frío, expliqué. Sin embargo, luego me di cuenta de que el ojo de buey estaba abierto de par en par. Al acostarme no me fijé en aquel detalle, y el camarote estaba también muy húmedo. ¿Húmedo? Inquirió el médico. ¿Qué camarote tiene usted? El 105. Ante mi sorpresa, el médico se sobresaltó visiblemente y se me quedó mirando. ¿Qué es lo que le pasa? Pregunté. No, nada, respondió. Únicamente que todo el mundo se ha quejado de ese camarote en los 3 últimos viajes. Yo también me quejaré, dije. Desde luego. No ha sido ventilado convenientemente. Es una vergüenza. No creo que puedan solucionarlo, dijo el médico. Creo que hay... Bueno, no tengo por qué asustar a un pasajero. No necesita usted asustarme, repliqué. Puedo soportar perfectamente la humedad, y si cojo una pulmonía iré a verlo a usted. Le ofrecí un cigarro y él lo hizo girar un buen rato entre sus dedos, nerviosamente, o al menos esa fue la impresión que me produjo. No es por la humedad, precisamente, terminó por decir. ¿Tiene usted un compañero de camarote? Sí, un hombre muy raro que sale corriendo a medianoche y deja la puerta abierta. El médico volvió a mirarme con una expresión de curiosidad. Luego encendió el cigarro y pareció reflexionar. ¿Regresó después? Me preguntó súbitamente. Sí, yo estaba durmiendo, pero me desperté y lo oí moverse en la litera superior. Entonces sentí frío y volví a quedarme dormido. Y esta mañana he encontrado el ojo de buey abierto. Mire, dijo el doctor en voz baja, me importa un bledo este barco y su reputación. Le diré a usted lo que voy a hacer. Tengo un camarote bastante espacioso y no me importará compartirlo con usted, a pesar de que no lo conozco. Quedé muy sorprendido ante aquella proposición. No acertaba a comprender por qué se tomaba un interés tan repentino por mi bienestar. Sin embargo, no dejó de llamarme la atención el tono casi despectivo con que había hablado del barco. Es usted muy amable, doctor, le dije, pero en realidad sigo creyendo que el camarote puede ser ventilado o limpiado o lo que sea. ¿Por qué no le importa a usted el barco? En nuestra profesión no somos supersticiosos, me respondió, pero el mar cambia a las personas. No deseo preocuparlo ni asustarlo, pero si quiere aceptar usted mi consejo, trasládese a mi camarote. No me gustaría enterarme de que ha saltado usted por la borda. ¡Santo cielo! Exclamé. ¿Por qué iba a hacerlo? Porque en los 3 últimos viajes, las personas que durmieron en el camarote 105 saltaron por la borda, respondió gravemente. La noticia era alarmante y bastante desagradable, lo confieso. Miré con fijeza al médico para ver si se estaba burlando de mí, pero al parecer me estaba hablando muy en serio. Le agradecí calurosamente su ofrecimiento, pero le dije que intentaría hacer la excepción a la regla, según la cual todos los que habían dormido en aquel camarote habían saltado por la borda. Se limitó a decir que estaba convencido de que iba yo a reconsiderar su posición. Poco después,
La campana llamó para el desayuno y nos dirigimos al comedor, que a aquella hora se veía bastante despoblado. Me di cuenta de que un par de oficiales que desayunaban con nosotros tenían un aspecto muy serio. Después de desayunar, me dirigí a mi camarote para coger un libro. Las cortinillas de la litera superior seguían echadas. No se oía el menor ruido. Mi compañero de camarote continuaba durmiendo, probablemente. Cuando iba a salir, se presentó el marinero que tenía a su cargo aquel pasillo. Me dijo que el capitán deseaba verme y echó a andar rápidamente delante de mí, como si deseara evitar cualquier posible pregunta. Me acompañó al camarote del capitán, el cual me estaba esperando. Caballero, me dijo, quisiera pedirle a usted un favor. Respondí que estaba dispuesto a complacerlo en lo que estuviera a mi alcance. Su compañero de camarote ha desaparecido, dijo. Sabemos que anoche se retiró temprano. ¿Notó usted algo anormal en su modo de conducirse? La pregunta, formulada de aquel modo, confirmado los temores que el médico había expresado media hora antes, me desconcertó. ¿No querrá usted decir que ha saltado por la borda?, inquirí. Temo que sí. Esto es de lo más extraordinario, expresé. ¿Por qué?, me preguntó. Es el cuarto de la lista, dije. En respuesta a otra pregunta del capitán, expliqué sin mencionar al médico que había oído la historia relativa al camarote 105. El capitán pareció muy disgustado al saber que yo conocía la historia en cuestión. Le dije luego lo que había sucedido durante la noche. Lo que usted dice, replicó, coincide casi exactamente con lo que me dijeron los compañeros de dos de los otros tres desaparecidos. Saltaron de la cama y corrieron por el pasillo. Dos de ellos fueron vistos por la vigía cuando saltaron por la borda. Detuvimos el barco y echamos al agua los botes salvavidas, pero no pudimos encontrarlos. Sin embargo, nadie vio ni oyó al hombre que se perdió anoche. Y si se perdió. El marinero de servicio, que es un individuo supersticioso quizás, y esperaba que ocurriera algo anormal, entró esta mañana en el camarote y encontró la litera superior vacía, aunque las ropas estaban allí, tal como las había dejado. El marinero en cuestión era la única persona a bordo que conocía de vista a aquel hombre y ha estado buscando por todas partes. Ha desaparecido. Ahora quiero rogarle que no mencione lo sucedido a ninguno de los pasajeros. No quiero que el barco adquiera una mala reputación, y no hay nada más que perjudique tanto a un buque como las historias de suicidios. Puede usted escoger el camarote que más le agrade, incluso el mío, para el resto del viaje. ¿Le parece un trato justo? Mucho, le dije, y le estoy muy agradecido, pero dado que estoy solo y que dispongo del camarote para mí, prefiero no moverme y que el marinero se lleve las cosas del infortunado pasajero. Me quedaré en el 105. No le hablaré a nadie del asunto y creo que puedo prometerle a usted que no seguiré el ejemplo de mi compañero de camarote. El capitán trató de disuadirme de mi propósito, pero yo prefería tener un camarote para mí solo a alojarme en calidad de huésped en el de un oficial. No sé si obré descabelladamente, pero si hubiese seguido su consejo, no tendría más nada que contar. Hubiera seguido existiendo la desagradable coincidencia de varios suicidios producidos entre hombres que habían dormido en el mismo camarote, pero aquello hubiera sido todo. Sin embargo, eso no fue el final del asunto, ni mucho menos. Me aferré obstinadamente a la idea de que lo ocurrido no me impresionaba en absoluto, y me permití incluso discutir en cuestión con el capitán. Le dije que el camarote no tenía nada anormal. Quizá era un poco húmedo. El ojo de buey había quedado abierto la noche pasada.
Mi compañero de camarote podía haber estado enfermo cuando subió a bordo y pudo haberle acometido una especie de delirio después de acostarse. Incluso podía haber estado oculto en algún rincón del barco y a lo mejor lo encontraran más tarde. El camarote necesitaba una buena ventilación y tal vez un repaso al cierre del ojo de buey. Si el capitán me lo permitía, yo mismo me encargaría de comprobar lo que era necesario hacer inmediatamente. Desde luego, tiene usted derecho a quedarse donde está si ese es su deseo, replicó el capitán con cierta petulancia, pero me gustaría que recapacitara usted y me dejara cerrar ese camarote. No nos pusimos de acuerdo y me separé del capitán, después de prometerle que guardaría silencio en lo que se refería a la desaparición de mi compañero. Este no tenía conocidos a bordo y no fue echado de menos en el curso del día. Al atardecer, encontré de nuevo al médico, quien me preguntó si había cambiado de opinión. Le dije que no. Entonces, no tardará usted en cambiar, aseguró muy seriamente. Aunque testigo de este relato yo no he sido, así me lo han referido. Fifi la cuentos agradece tu visita. Anhela que este cuento haya sido de tu agrado e invites a quienes tú quieras a escucharlo.